Bonjour, ça va? Buenos días. Antes de nada, desearos una feliz Navidad. Y sobre todo, espero que recordemos que el verdadero sentido de la Navidad lo da Jesús de Nazaret, que vino a morir por nuestros pecados y por eso nació en Belén. Eso es lo que debemos recordar siempre en las Navidades y durante el resto de días. El resto de lo que adorna la Navidad está bien, pero lo esencial es que Jesús nació para morir por nosotros. Unas semanas después de la maravillosa respuesta de Dios en mi vida, fui al médico de digestivo y confirmó que efectivamente tenía la hepatitis C. Me informó que era una enfermedad que uno podía tener 30, 40 años sin saberlo y que seguramente me habría contagiado como muchísima gente, pues cuando éramos más pequeños y nos pinchaban, las jeringuillas no se tiraban, simplemente se esterilizaban y eso no hacía que los virus murieran. Jesús estaba en el sepulcro. Y dejadme que os haga una pregunta. ¿Creemos que Jesús resucitó? Diréis, es una tontería preguntar eso. De acuerdo. Entonces, ¿por qué vivo en mi vida sin el poder del Jesús resucitado? ¿Por qué sigo con angustia? ¿Por qué sigo con miedo? ¿Por qué sigo con esos problemas que me atenazan sin esa fe en mi vida? ¿Por qué en mi vida parece ser que el Jesús que hay es el Jesús del sepulcro y no el Jesús de la resurrección? Porque si en mi vida estuviera y está el Jesús de la resurrección, se tiene que notar, mi vida debe cambiar completamente. Analizando los evangelios, el relato que vamos a ver, me he dado cuenta que ninguno de los discípulos de Jesús y de los allegados de Jesús creía en la resurrección. Ninguno recordaba las palabras que Jesús les había dicho de que 3 días después de morir para resucitar. Cuando uno lee los relatos se pregunta por qué no estaban en la puerta del sepulcro esperando que resucitara. Porque se hallaban en algún aposento llorando. ¿Por qué las mujeres se gastan dinero en comprar esencias para amortajar definitivamente a Jesús? ¿Por qué María se queda llorando en el sepulcro cuando lo ve vacío y ve a los 2 ángeles y a Jesús sin saber que era Jesús? Y la pregunta que les hace es, ¿dónde habéis dejado el cuerpo? ¿Por qué cuando las mujeres ven a Jesús y van corriendo a los discípulos y les dice que habían visto a Jesús resucitado, no las creen? Dice que era locura. No creen en ello. El mismo Juan comenta en el capítulo que no habían entendido aún que Jesús tenía que resucitar. Los ángeles cuando ven a las mujeres se lo recuerdan. No creían que iba a resucitar, no se acordaban de las palabras de Jesús. Pero ¿sabéis? El que sí se acordaba de las palabras de Jesús y estaba convencido que iba a resucitar, ¿quién era? El diablo. Ese lo tenía muy claro, porque conocía el poder de Dios como ninguno. Y nos comenta el Evangelio de Mateo cómo los fariseos, los saduceos, los sacerdotes van a Pilatos a decirle, este impostor dijo que al 3er día resucitaría. Ellos sí que se acuerdan. Y le piden a Pilatos entonces que ponga una guardia para que los discípulos no roben el cuerpo de Jesús y luego digan que ha resucitado. Ellos sí que se acordaban, los discípulos no. Interesante que aquellos que no creían se acordaban y aquellos que creían no se acordaban. Mateo nos comenta cómo ese primer día de la semana, ese domingo, Jesús resucita y los guardias ven aquella escena y salen espantados y van corriendo a contárselo a los sacerdotes. Y los sacerdotes les dan dinero para que digan que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Dan dinero a estos hombres para que mientan, porque estos hombres le estaban diciendo a los sacerdotes, hemos visto que ese Jesús ha resucitado. Dan dinero
para acallar la resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 20, nos narra lo que ocurre, la escena que pasa alrededor de esa resurrección. El resto de los evangelios también lo comentan, pero Juan es más explícito. Juan va más a los detalles porque él está presente en todo este relato. Se nos dice, capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Los evangelios nos comentan que todas las mujeres fueron al sepulcro. Pero aquí Juan nos dice que María fue sola cuando aún era oscuro. Seguramente habían quedado ahí para amortajar a Jesús y llevar todas las especias que tenían que llevar. María fue la primera, y nada más llegar, ve que el sepulcro está vacío. ¿Y qué hace? Echa a correr, va a correr a avisar a los discípulos. Y a los primeros que encuentra es a Pedro y a Juan. Y estos, cuando se enteran de la noticia, echan a correr también, salen corriendo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, está hablando de sí mismo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan no sabemos si es que era más joven o que simplemente estaba en mejor condición física que Pedro. Llegó al sepulcro. Juan llega al sepulcro, mira en el sepulcro y ve que los lienzos están, pero el cuerpo de Jesús no está. Pero lo ve desde fuera, no entra. Entonces el relato nos dice lo siguiente: entonces llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estaba puesto con los lienzos. Estaba aparte y plegado. Pedro sí que entra y ve un poquito todo lo que ocurre alrededor. Y Juan entonces nos comenta el relato, es precioso lo que pasa ahora. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero, vio y creyó. Es el primer discípulo que cree en la resurrección de Jesús. Y es muy interesante y apasionante ver que aunque la palabra ver se repite 3 veces, en griego hay diferentes palabras para la nuestra ver en castellano. Se nos comenta que Juan desde fuera vio. Y ahí lo único que se dice es que Juan miró, Juan observó y vio que estaban los lienzos, Jesús no estaba. Pedro entra y se nos dice que vio también Pedro. Pero Pedro utiliza, Juan cuando escribe, otra palabra. Utiliza la palabra de ver un escenario. De ahí deriva nuestra palabra teatro. Pedro ve todo el escenario, ve que el cuerpo no está, ve que los lienzos están ahí, pero ve también el sudario, que está aparte, que está plegado. Pedro ve todo el escenario. Y por último, se nos dice que Juan entra y ve también. Y allí se utiliza otra palabra en griego que significa comprender, entender. Por eso se nos dice que Juan, cuando entró, vio y creyó. ¡Qué precioso! Y la reflexión. Cuando yo veo a Jesús, ¿cómo lo veo entonces? ¿Como un personaje histórico? ¿Como un ser que ha hecho milagros y me encantan leer los evangelios y disfrutar de su vida y porque hay enseñanzas maravillosas? ¿O cuando lo veo como Juan? Vio y creyó, entendió, comprendió. ¿De qué manera vemos nosotros a Jesús? Los discípulos después de esto se fueron. María Magdalena quedó sola. Nos dice el relato que se quedó llorando, sin saber bien qué hacer. María estaba fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Mirar como un escenario. Y dice que vio a 2 ángeles y les preguntó, ¿dónde está el cuerpo de mi maestro? Después de esa escena, ve de nuevo otro ser, que es Jesús, pero no lo conoce. Y lo ve también como otro escenario.
Y le pregunta a Jesús, ¿dónde está el cuerpo de mi maestro? Ella se cree que es el hortelano que cuidaba todo aquello. Y es cuando Jesús se le revela y le dice, María. Entonces ella lo ve y comprende que es Jesús. Entonces nos comenta el texto que se tira al suelo. Las versiones en la Reina Valera dice que Jesús entonces le comentó, no me toques, tengo que subir aún a mi Padre. Pero el resto de las versiones lo que le está diciendo es, no me sujetes, no me toques más, porque tengo que subir a mi Padre. Cuando María vio a Jesús, se abrazó a sus pies, no quería soltarlo. No, no, no. Y Jesús le dijo, María, déjame que tengo que subir a mi Padre. Cuando comprendió que era Jesús, ya no se quería soltar de él. Y cuando Jesús se marchó, María fue de nuevo corriendo a dar la nueva a los discípulos y decirles que había visto a Jesús. Y cuando utiliza Juan la palabra decirles que había visto, está usando ya la palabra que usa Juan para él mismo. Vio y creyó. Entendió. Es maravilloso el texto. Es significativo ver que los discípulos no creían en la resurrección de Jesús. Ellos estaban ahí simplemente llorando, afligidos, cuando Jesús ya había resucitado. Estaban aún viviendo el Jesús muerto, no el Jesús resucitado. ¿Cuál es el Jesús de nuestras vidas? ¿Cuál es? María cuando supo, cuando entendió que era Jesús el que había visto, el que estaba viendo, volvió a correr. Este es un episodio lleno de carreras, en un sentido y en otro. Jesús había resucitado. El diablo ya estaba derrotado. De nada valía la muerte de Jesús si no ocurría la resurrección. De nada. Jesús había resucitado. Y eso es lo más extraordinario de los evangelios. Y todo el plan de la salvación, todo lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en la mía, está basado en la resurrección. Veamos a Jesús, busquemos a Jesús, pidamos al Señor que nos muestre que Él es Jesús resucitado. ¿Por qué seguimos llorando? ¿Por qué seguimos con tristeza? ¿Por qué seguimos pensando que no puede cuando es el Jesús resucitado? Seguí haciendo las revisiones cada X tiempo y había una prueba especialmente importante que era el FibroScan, que lo que hacía era medir la elasticidad del hígado. El hígado, conforme iba enfermando, se hacía más rígido y ya no cumplía su función. El médico me fue comentando que había un tratamiento, pero que era un tratamiento muy duro. 1 año de tratamiento, las posibilidades de curación solo eran el 70% y los efectos secundarios eran terribles. Él me dijo, seguramente tendrás que dejar de trabajar porque no vas a poder llevar una vida normal. Pero aún estamos a tiempo, me comentó. Y entonces me dejó ver algo, y es que había salido un nuevo tratamiento que tenía una efectividad muy grande, solo que tenía un problema, que valía más de 50.000 euros. Siguieron pasando las semanas y un día, después de unos resultados del FibroScan, estaba ya en fase 3. El hígado estaba ya tocado, de forma importante. Y recuerdo en ese momento que ya era otra doctora la que me estaba atendiendo cuando me dijo, José Javier, tengo una mala y una buena noticia que darte. La mala es que tu hígado está ya en fase 3. Ya empieza a peligrar. En ese momento me
respondí. Y le pregunté entonces, ¿y cuál es la buena? Me dijo, la buena es que la Generalitat Valenciana, el gobierno de la comunidad donde vivo, ha aprobado ya que a todos aquellos que pasan a fase 3 les sea aplicado gratuitamente la nueva medicación. En ese momento me firmó el papel 12 semanas, 4 pastillas diarias, sin ningún efecto secundario. Y el Señor me curó. Después de varias revisiones para asegurar que efectivamente era así, cuando ya me dijo la doctora, ¿estás curado? Recuerdo que cuando salí, llorando de alegría, miré hacia el cielo para dar las gracias al Señor. Y ahí lo vi, guiñándome el ojo. Ahí vi al Dios de la resurrección. Recordadlo siempre, Dios es el Dios de la resurrección. Que el Señor os bendiga. Que tengáis un día precioso. Voy a seguir estudiando.